Muy bien, damos inicio entonces a esta presentación de comportamiento estructural en traves y columnas. El objetivo en este caso es identificar cuál es el comportamiento de las traves y de las columnas y la razón de su refuerzo que en determinado momento debe llevar, en función obviamente de las cargas y esfuerzos a los que está sometido. Vamos a iniciar primero con las traves. Aquí vemos un modelo de una viga o trave de un solo claro, ¿verdad? Esta viga está apoyada, un modelo que está apoyado directamente sin ningún tipo de restricción en sus apoyos y podemos considerarla como una articulación. Vamos a aplicarle una carga concentrada en el centro. Observamos que al aplicarle una carga concentrada, en la parte de en medio, en la parte superior, se comprimen las fibras, mientras que en la parte inferior se tensan o se traccionan, ¿no? Mientras que en el centro, en la parte inferior, se tensa, en la parte superior se comprime. Ahora el esfuerzo es mayor en el centro y disminuye hacia los extremos. Observamos que en la parte central es una separación un poco mayor, que quiere decir que el esfuerzo es mayor, y conforme se va alejando hacia los extremos va disminuyendo. Quiere decir que el esfuerzo de tensión o tracción va a ir variando dependiendo del punto de nuestra estructura, el punto de la viga, ¿verdad? Donde se encuentra la carga va a tener mucho que ver con ello. Esto lo podemos nosotros también representar a través de estos diagramas. El diagrama de momentos flexionantes lo que hace es representar de manera vectorial los esfuerzos que se están presentando. Vemos que en el extremo es muy poco y poco a poco va aumentando hasta que en el centro es donde tiene el mayor esfuerzo. Como lo vemos acá, el esfuerzo es mayor en medio y aquí se está representando como un vector mucho mayor y genera esta forma triangular. Este tipo de momento flexionante se conoce como momento positivo, y lo que nosotros hacemos es considerar que el concreto de la viga, en la parte de concreto, trabaja a compresión. Aquí lo vemos, se comprime el concreto, mientras el acero se tensa o se tracciona. El acero es muy bueno para soportar esfuerzos de tracción, y el concreto muy bueno para soportar esfuerzos de compresión. Si nosotros más o menos una resistencia de alrededor de 200 kilogramos, si nosotros lo tensáramos, viene teniendo una capacidad de alrededor de unos 10-20 kilogramos. O sea que por centímetro cuadrado, eso quiere decir que su capacidad a la tracción del concreto es 1/10 de la capacidad que tiene la compresión. Y en el caso del acero, pues como es blando, si lo comprimes se doblan las varillas. En cambio, si lo tensas, si lo traccionas, se estira y tiene mucha capacidad. Normalmente tiene una capacidad de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras el concreto tiene una capacidad de 200 kilogramos. Esa diferencia hace que en las estructuras tengamos más concreto y menos acero, porque este es mucho más capaz. Aquí lo estamos representando, mientras en la parte superior se comprimía, en la parte inferior se tensaba o traccionaba. Por eso es que nosotros le ponemos varillas, en este caso en la parte de abajo, y en la parte de arriba se supone que toda la estructura de concreto se está comprimiendo y está soportando ese esfuerzo de compresión. La combinación de compresión y tensión se conoce como flexión, y es precisamente esto es lo que estamos viendo aquí, el cálculo de los esfuerzos o momentos flexionantes que se producen en una viga. Ahora, si nosotros tuviéramos el mismo caso, pero restringimos el apoyo, entonces ya no es una articulación, sino es un empotramiento. Entonces ya los diagramas cambian, vemos que hay una variación. Al restringir los apoyos, observamos que mientras en el centro, en la parte inferior se tensa, aquí lo tenemos, en la parte inferior se tensa, en la parte superior se comprime. Ahora en los extremos, por la parte superior se tensa, mientras que en la parte inferior se comprime. Vean ustedes que aquí se tensa, acá también se tensa, y en esta parte se aplasta o comprime. Lo podemos ver mejor en esta imagen, donde vemos que aquí está comprimido, mientras aquí ya se empezó a abrir, se empezó a tensar, traccionar. Entonces tenemos tracción en la parte superior, en los extremos, y en la parte inferior en medio.
Aquí también lo podemos ver, aquí se comprime, aquí se tensa, en esta parte también se tensa, en los extremos, en la parte superior, ¿no? Vemos que se tensa. Entonces, esto provoca que el refuerzo que tenga una estructura que está restringida en sus apoyos sea el diferente a una que está apoyada simplemente. Vemos aquí los diagramas que se obtienen y vemos que ahora tenemos esfuerzos de flexión en la parte superior, en los extremos, y esfuerzos en la parte inferior, en el centro. Y nosotros lo que hacemos es colocar refuerzos a cero o varillas en la parte de tracción, y luego en esta parte de tracción, en la parte central abajo, y luego en la parte de los extremos arriba, ¿verdad? Esto quiere decir que podríamos nosotros usar una sola varilla o varias varillas, pero en la parte superior, y luego doblarlas y luego subirlas. Y de ahí surge el concepto del columpio, que aquí lo vemos nosotros representado. En esta varilla es en la parte superior, en el extremo, y luego en la parte inferior abajo, ¿verdad? Para soportar estos diferentes momentos flexionantes que se producen. Esto se conoce como diagrama de fuerzas cortantes y también se analiza la fuerza de corte que actúa, se tiene que determinar su valor y en base a eso definir qué sección debe tener la estructura para soportarla, o si tenemos que ponerle algún tipo de refuerzo para soportar las fuerzas cortantes que se producen en una estructura. Aquí vemos otros diagramas donde los momentos flexionantes varían de valor en una viga dependiendo de su tipo y tamaño de la carga y de la restricción de sus apoyos. Por ejemplo, aquí tiene carga uniformemente distribuida, como el peso de una losa que carga, una viga que carga el peso de una losa, y en este caso el diagrama es diferente. Los diagramas de momentos flexionantes son diferentes a los que vimos hace un momento. Vemos que, por ejemplo, en el empotramiento que teníamos, aquí tiene en los extremos, y aquí tiene un extremo y el otro no tiene nada porque es una articulación, y las varillas van a llevar otra forma de presentación. Aquí vemos otro caso, una fuerza concentrada, y los diagramas también de momentos flexionantes y de fuerzas cortantes varían, son diferentes. Los armados también pueden variar y la sección también puede variar. Aquí vemos otro ejemplo nuevamente con la misma situación, es una viga como un voladizo, y vemos que tiene momentos flexionantes con formas diferentes que generan la colocación de varillas, ¿verdad? Normalmente donde sale donde se refleja el momento es donde lleva las varillas. Si es sobre el eje hacia abajo, quiere decir que las varillas van por abajo. Si es del eje hacia arriba, entonces van las varillas por arriba. Vemos este caso, por ejemplo, también de una viga de dos claros, como se genera un diagrama de momentos donde tenemos un esfuerzo en la parte de en medio, en la parte superior, por lo que se requiere colocar varillas en la parte superior en medio, y luego en la parte inferior del centro hacia los extremos, ¿no? Entonces esto nos permite ver la forma que deben llevar las varillas. Por eso varían mucho la colocación de varillas dependiendo de los esfuerzos, las restricciones y la continuidad que tiene una viga. Aquí vemos otro ejemplo, una viga, por ejemplo, de 3 claros, donde los diagramas de momentos van a variar, van a tener diferentes valores. Empieza con momentos positivos en la parte inferior, luego se va en los primeros apoyos apoyos interiores en la parte superior se presentan momentos, por eso tenemos que colocar varillas arriba. Aquí estamos representando nada más la necesidad de varillas. Podría resolverse esto con algunos columpios, pero vamos a ver un poquito más adelante, ya vemos cómo se resuelve. Ahora vemos otro elemento, un pórtico, ¿verdad? Vamos a aplicarle una carga y vamos a ver cómo se comporta. Como la columna y la viga están unidas sólidamente, la columna es jalada por la viga. Al momento en que la viga se flexiona, se tensa en la parte inferior, más o menos como habíamos visto en el diagrama de empotramiento, se tensa o tracciona en la parte superior en los extremos y también en la columna en el exterior, ¿verdad? Vemos que hay unas pequeñas fisuras, marcas que muestran que se está abriendo la estructura. Entonces aquí se está tensando. Aquí ya nos está mostrando por dónde debe ir la colocación de las varillas dentro de esta estructura.
Y obviamente los diagramas de momentos flexionantes ya no van a ser solo de la viga, sino también de la columna. Aquí vemos la representación del diagrama de cargas, el peso, la restricción en los apoyos a través de articulaciones en este caso y a través de empotramientos en el otro. En este caso se manejan articulaciones a las zapatas aisladas y se le consideran empotramientos a las zapatas corridas o losas de cimentación. Si yo tengo aquí una zapata corrido, puedo considerar un empotramiento. O losa de cimentación con contratraves, voy a tener un empotramiento. Si son zapatas aisladas, no, ahí consideraré yo nada más articulaciones, que quiere decir que la estructura tiene libertad para moverse, ¿no? Y los diagramas que se producirían en el primer caso sería estos. Vemos aquí las articulaciones y vemos el diagrama de momentos. Vemos cómo hay momentos flexionantes por el exterior de la columna, por el exterior, en la parte superior de la viga, en los extremos, en la parte de abajo del centro de la viga, ¿no? Este valor debe de coincidir siempre, el esfuerzo que se presenta en la viga debe ser el mismo de la columna para estabilizar o equilibrar el sistema, ¿no? Y aquí viene el diagrama de fuerzas cortantes, que lo vamos a revisar un poco más adelante, ¿no? Aquí vemos otro diagrama, el 2, con empotramientos. Cuando hay empotramientos también se presentan esfuerzos en los apoyos, en los puntos de apoyo. No así en el anterior, ven que en el anterior llega a 0, mientras que en este tenemos valores de momentos flexionantes. Y obviamente todo esto va a representar varillas, refuerzos y secciones de concreto dependiendo del valor mayor. Cuando nosotros queremos definir la sección de una viga, por ejemplo, lo que hacemos es ver los momentos flexionantes, localizar el mayor y ese es el que nos va a servir para su cálculo. Aquí vemos, por ejemplo, el análisis nada más de una viga, el diagrama de momentos de una viga empotrada, ¿verdad? Esta parte que estábamos más o menos nosotros viendo, esta parte, vamos a ver esta parte nada más, estamos viendo acá, una carga, y vemos que requiere varillas arriba, en los extremos y en la parte del medio abajo. Esta parte verde normalmente son varillas que colocamos de más, o sea, pedazos de varilla que corren con la finalidad de después poder amarrar estribos, porque si no, no tendríamos de dónde amarrar los estribos. Por eso se manejan a veces varillas corridas, 2 por lo menos abajo y 2 arriba, y después el resto se doblan en forma de columpio para soportar los momentos flexionantes que se necesiten cubrir. Normalmente el momento mayor sirve, el momento máximo sirve para definir las dimensiones de la viga, ¿verdad? La sección de concreto se determina a partir del momento máximo. Para el momento positivo se conoce como área de acero positivo, para el momento negativo se le considera área de acero negativa. Aquí lo tenemos. Luego, ahora, si nos vamos al diagrama de cortantes, vemos que el diagrama de cortantes varía, tiene esfuerzos mayores en los extremos y esfuerzos menores en el centro. Eso nos obliga a colocar los estribos, que son los elementos que soportan esas fuerzas cortantes, colocarlas en los extremos más unidas y luego hacia el centro un poco más separadas, porque el esfuerzo se va haciendo menor. Siempre el concreto por sí solo soporta una capacidad de compresión, de corte, perdón. Aquí estamos viendo una parte de fuerza cortante, pero el resto lo tienen que soportar los estribos. Esta parte roja lo soportan estos estribos rojos, esta parte verde, estos estribos verdes. Y en la parte del medio ya no requiere, pero se colocan a una separación máxima. La sección de concreto soporta una parte de la fuerza cortante, el resto es soportado por los estribos. Como la fuerza cortante es mayor en los extremos, la separación debe ser más corta, o sea, debemos de pegar más nuestros estribos en los extremos, porque comúnmente la fuerza cortante mayor se encuentra en los extremos, ¿verdad? Entonces podemos concluir diciendo que los estribos sirven para soportar la fuerza cortante y las varillas longitudinales para soportar los momentos flexionantes. El momento mayor nos sirve para calcular la sección, las dimensiones de la viga. Aquí vemos ya el aspecto constructivo, vemos cómo es que se cimbra las vigas y luego se colocan ya las varillas longitudinales y los estribos. Podemos observar aquí, por ejemplo, que cerca del apoyo están más unidos los estribos y hacia el centro del claro se van separando.
nuevamente hacia el otro extremo se empiezan a juntar hasta llegar a estar lo más unido posible cerca del apoyo, donde la fuerza cortante es mayor. Entonces, en este caso, el curso de comportamiento estructural, la intención es que ustedes entendamos todos que las estructuras, el refuerzo de las estructuras obedece a las dimensiones de los armados de las estructuras dependen de los esfuerzos que están sometidas, ¿no? Aquí vemos la sección puede variar dependiendo del momento máximo. El doblez de varillas también, vemos acá por ejemplo que hay más varillas arriba, menos varillas abajo, quiere decir que el momento flexionante aquí es un momento negativo que va por arriba. Aquí vemos otro refuerzo también de una viga, otro más donde los estribos vemos más cerrados en los extremos y más abiertos en la parte central, porque la fuerza cortante es menor en esa zona. Tenemos que calcular entonces para poder definir la sección de una viga y el armado que lleva. Lo que necesitamos saber primero son los esfuerzos a que está sometido, los momentos flexionantes y fuerzas cortantes que se presentan en ella. Y para poder saberlo, lo que necesitamos saber es los diagramas de carga, o sea, qué peso está soportando esta estructura, y a partir de ello ya nos vamos poco a poco hasta determinar la cantidad de varillas que se deben colocar y en qué lugar se deben de colocar. Aquí vemos ya el colado. Lo más recomendable es que las traves o vigas se cuelen en un solo elemento o de una manera conjunta, monolíticamente, tanto la losa como la trave al mismo tiempo, ¿no? Si no, pues se puede colar primero una parte de la trave y después la losa. Aquí vemos algunos detalles de las varillas en cuanto al peso que tienen por metro lineal, su diámetro, el área de acero que se requiere que tienen, y eso nos sirve, se va a requerir para cuando nosotros calculemos cuántas varillas va a llevar, ¿no? La malla, vienen algunos detalles de la malla, las dimensiones del armado electrosoldado o Armex como se conoce, y bueno, etcétera, algunos datos de más. Comportamiento estructural. Las vigas son las encargadas de soportar el peso de las cubiertas y entrepisos, y en su caso de los muros que pueden estar sobre ellas, y a su vez estas transmitir el peso a las columnas. La sección de la columna está en función del momento flexionante mayor que presente según la longitud de su claro, el tipo y valor de su carga y la restricción o continuidad de sus apoyos. Para este momento flexionante se requiere una cantidad de acero de refuerzo. Para los momentos menores se requieren refuerzos menores. La fuerza cortante que presenta la viga es soportada por los estribos rectangulares de dos ramas, los cuales se colocan a una separación tal que los soporten. Si las fuerzas cortantes disminuyen hacia el centro del claro, la separación de los estribos se puede aumentar. Hay que tener en cuenta la separación máxima que marcan los reglamentos. Muy bien, terminamos entonces de ver lo que son el comportamiento de la viga, la relación entre carga, esfuerzo y dimensionamiento o armado de varillas, tanto estribos como armado de varillas longitudinales. Ahora vamos a ver a las columnas. Las columnas las podemos clasificar como cuadradas, rectangulares o circulares. Ahora también las circulares las podemos enrollar en estribos que pues son como hélices, se conocen como sunchos, o podemos estribarla, ponerle estribos, ¿no? Entonces, obviamente las que funcionan mucho mejor, se comportan mucho mejor, son las columnas sunchadas, tienen mejor comportamiento. Y hablando de mejor comportamiento, hay una clasificación. Las columnas las podemos clasificar como cortas o largas. Las cortas, pues su procedimiento de cálculo es muy simple, mientras que las largas llevan un procedimiento bastante más complejo, ¿verdad? Aquí vienen algunos requisitos para que podamos considerar una columna corta. La longitud entre el ancho menor de la columna debe ser menos o igual a 12. Si excede de ese valor, quiere decir que es una columna larga. Nosotros debemos de hacer que siempre nuestras columnas se queden como columnas cortas. Ahora, las columnas pueden estar sometidas a flexión uniaxial, o sea que una viga la flexione, como veíamos en el pórtico que hace un momento de las vigas, que la viga jalaba a la columna en un solo sentido, se llama flexión
uniaxial. Y cuando está jalado en dos direcciones perpendiculares, entonces se llama flexión biaxial. Cuando es la flexión uniaxial, las varillas de la columna se colocan nada más de manera transversal al eje, ¿verdad? Al eje, de manera perpendicular al eje de acción de la viga. Cuando la columna está sujeta a flexión en dos ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y, lo mejor es colocar las varillas de manera simétrica en las cuatro caras. Entonces esto es un detalle que debemos de considerar cuando nosotros estamos haciendo el armado de las columnas. Ahora podemos ponerle bastantes varillas dependiendo del cálculo. Pueden ser 4 y se pueden colocar estribos en esta forma, o podemos colocar, así como en este caso, 6 varillas y colocar aquí un pequeño estribo o grapa, ¿verdad? Visto en corte, ¿no? Obviamente. El ángulo que deben tener las varillas no debe llegar a 180, debe ser por lo máximo 135 grados. Aquí vemos, por ejemplo, que otra solución es esta. Si tenemos 8 varillas, entonces ponemos 4 en los extremos, 4 en medio y le colocamos un estribo en forma de rombo. Si tenemos más varillas, por ejemplo en este caso ya tenemos 12 varillas, entonces le podemos colocar un primer estribo para las esquinas, para hacer un ángulo de 90 grados en las esquinas, y luego colocarle otros estribos adicionales, ¿verdad? 2 más, para que todas las varillas tengan un ángulo no mayor de 135 grados. O también se pueden hacer haces. Aquí ya le estamos poniendo muchas más varillas, ¿verdad? Y podemos ponerle una cantidad de estribos en forma de rectángulos y luego de rombos, para evitar que no haya ni una sola varilla que quede con un ángulo mayor a 135 grados. La colocación del armado longitudinal debe ser simétrico. Aquí vemos simétrico, 4, 6. Nunca vamos a encontrar una columna con 7 varillas, o son 6 o son 8. Sobre todo si es con flexión biaxial, pues hay que manejar números de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, ¿no? Esa es la recomendación cuando es una columna biaxial. Es más, se recomienda siempre considerar las columnas con flexión biaxial por la cuestión de las cargas que normalmente soporta vigas en dos direcciones, por los sismos que también se pueden presentar en cualquier dirección. Entonces eso hace que nuestras columnas normalmente las diseñemos como cortas, con flexión biaxial, colocando varillas de manera simétrica en los dos ejes, manejando 4, 8, 12, 16 barras. En algunos casos se pueden hacer haces, o sea, amarrar 3, 4 varillas en un extremo, y debe ser simétrico. Si aquí le pongo 3, aquí también tendré que ponerle 3 en cada uno de los extremos. Ahora, con respecto a la colocación de los estribos, también el reglamento nos va a marcar algunas recomendaciones sobre los estribos. Los estribos deben de colocarse más separados en medio y más unidos en los extremos. Se divide separación 1, separación 2. La separación 1 va a ser igual a la altura entre de 6 o 60 centímetros. La mayor de estas dos valores que nos dé es el valor que vamos a manejar como separación 1. Si esto, por ejemplo, tuviera una altura bueno, depende también vamos a poner que son 3 metros, entonces aquí sería 300 centímetros entre 6, nos da 50 centímetros. 50 o 60, pues el mayor es 60, entonces colocarían hasta 60 centímetros. Ahora, hay una separación 1 y una separación 2. La separación 1 es el ancho menor de la columna dividido entre de 4 y normalmente se coloca en los extremos. Y la separación 2 es igual al ancho dividido entre 2. Si mi columna tiene, por ejemplo, un ancho aquí de 40 centímetros, quiere decir que esta separación va a ser de 20 y en los extremos va a tener 10 centímetros de separación. ¿Cuántos estribos? Pues depende de la altura de mi columna. Yo reviso cuántos estribos pueden entrar aquí, considerando un primer estribo pegado al piso, digamos, y de ahí empezamos a contar el número de estribos que sean necesarios. Entonces, este es un cálculo básico y necesario para columnas cortas. Debemos de aplicarlo preferentemente en columnas cortas, igual el armado principal. La sección de las columnas también no debe de ser menor de 600 centímetros cuadrados, o sea que
Si es 25 por 25 ya nos da 625 y con esto es suficiente para que sea considerada una columna. También debemos de buscar la relación entre altura y esbeltez, como lo veíamos acá. El ancho menor con respecto a la longitud debe ser menor o igual a 12, la longitud entre el ancho menor, en centímetros todo, ¿no? Entonces hay que hacer algunos cálculos ahí para revisarlo. En este caso vemos una columna, un modelo de una columna, y vemos cómo se jala. En este caso es flexión uniaxial en un solo sentido, y aquí es flexión biaxial en los dos ejes. Es un esfuerzo que está en intermedio, no está sobre el eje de las X ni de las Y, sino en medio, ¿no? Por eso es que se considera flexión biaxial, y aquí nada más se está flexionando en un solo eje, en el eje de las X, ¿no? Ahora aquí ya vemos de manera práctica los estribos. Los estribos deberían de partir desde la cimentación de aquí hacia arriba, porque la parte que baja del terreno, del nivel del terreno hacia abajo, no debería de llevar estribos, pero nosotros normalmente siempre hacemos llegar los estribos hasta el piso, hasta donde inicia la zapata. Entonces normalmente se coloca primero la parrilla de la zapata corrida y después viene encima las columnas, ¿verdad? Y si lleva contratraves, también se colocan las contratraves. Y aquí es donde se pone la separación de los estribos, se cierra más en los extremos, y en la parte central se dejan un poquito más separados. Aquí vamos viendo cómo se colocan los estribos. Contamos que puede tener 2, 3 juegos de estribos dependiendo del número de varillas que vaya a llevar. Y ya luego el proceso de colado de concreto, ya que está habilitado el acero y cimbrado, se vacía, se llena de concreto, ¿verdad? Todo lleva un proceso. Por ejemplo, en este caso una losa de cimentación con sus contratraves puede llevar en primer paso el colado de toda esta cimentación, para luego empezar con esta columna sunchada. Aquí vemos el suncho como va dando vueltas, es una hélice que va dando vueltas alrededor de la columna. Tiene muy buen resultado del comportamiento estructural los sunchos. Aquí vemos ya el colado ya después que se coló la cimentación, se cuela la columna, ¿no? Hay que cuidar que no queden desplomadas, hay que plomar bien nuestras columnas. Normalmente lo que se hace es colocar en la parte superior un alambre recocido y un tabicón que cuelga. Este tabicón que cuelga con un alambre sirve para medir la distancia entre el alambre y la madera, de tal manera que tengan la misma separación, si no quiere decir que está desviado hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Eso hay que revisarlo. Comportamiento estructural, el cálculo de columnas largas, muy esbeltas, es muy complejo, ya que no solo se consideran los momentos producidos por las vigas y las otras columnas que convergen en ellas, sino que por su esbeltez se generan momentos de segundo grado, los cuales requieren un cálculo especial. La verdad es mucho más complejo el cálculo de columnas esbeltas o largas. Lo más recomendable es manejar columnas cortas, o sea, gorditas, chaparritas y gorditas. En regiones de alto riesgo sísmico, la separación de estribos más reducida y la sección de concreto más robusta cobran importancia. El uso de columnas circulares sunchadas ha demostrado ante siniestros producidos por sismos tener muy buen comportamiento al evitar el colapso de las estructuras. Y bueno, esos son algunos detalles del comportamiento estructural y recomendaciones de este tipo de estructuras, vigas y columnas. Aquí vemos algunos detalles cuando ya manejamos acero en la parte superior. Toda la parte inferior la hacemos de concreto, con varillas, concreto armado, y ya después se colocan en donde termina la cimentación, colocamos lo que son anclas, las cuales se alinean con madera para poder dejarlas preparadas y después colocar encima del terminado. Aquí se está viendo cómo se están soldando las anclas a la cimentación, y ya después se cuela, se rellena de tierra y nos queda esta forma que estamos observando, y ya después se colocan las vigas de acero atornilladas. Hay algunas ocasiones que se manejan tornillos en la parte de abajo para nivelar la columna, y materialmente la columna queda en el aire soportada por las anclas, que son estos tornillos que bajan en forma de J, hacen una forma de J en la parte inferior, ¿no? Entonces se puede colocar así. Aquí vemos ya una columna de acero, y ya toda la estructura puede ser de acero, pero obviamente del nivel del terreno hacia abajo
manejamos cimentación de concreto armado, como vemos en este caso, concreto armado, y ya del nivel del terreno hacia arriba ya le podemos manejar estructuras de acero. Aquí vemos estructuras de acero, aquí vemos otra estructura de acero y otra estructura más de acero, siempre en lo mismo, en la parte superior lleva acero, pudiendo ser ángulo estructural o perfiles, ¿no? Puede ser PTR, IPR, varias dependiendo del tamaño de la estructura. Aquí tenemos placa, también con placa de acero se puede hacer toda la estructura arriba. Vemos que en la parte de la cimentación es de concreto armado y del nivel de terreno hacia arriba ya le estamos colocando las anclas y las columnas de acero, ¿verdad? Aquí vemos ya algunos casos de cubiertas que ya podemos utilizar con cubiertas de acero.